Nunca olvidaré aquella mañana, ni el olor del aire, ni el peso que cargaban mis pasos, ni el silencio extraño que se forma cuando algo dentro de uno comienza a romperse. Yo, Jairo, principal de la sinagoga, hombre respetado, escuchado, buscado por consejos, por respuestas, por oraciones. Aquel día no tenía respuestas para nadie, ni para mi esposa, ni para mi hija, ni para mí mismo, porque mi niña, mi pequeña, mi tesoro de 12 años, estaba muriendo. Si te gustan las historias conmovedoras, quédate conmigo, porque esta te llegará al alma. No olvides suscribirte al canal, darle a me gusta y comentar para recibir más historias cautivadoras como esta. Ahora, volvamos a la historia. No existe palabra en nuestra lengua que capture lo que siente un padre que ve la vida escaparse del cuerpo de un hijo. No es un dolor que grita, es un dolor que hunde, que perfora, que desarma, que vacía el alma. La respiración de mi hija era débil, quebrada, irregular, como si cada suspiro fuese una lucha. Su piel había perdido el color, sus labios resecos, sus ojos cerrados, pero no dormidos. Había algo oscuro rondando alrededor de su cama. Lo sentía. Mi esposa también. La muerte no llega con ruido, llega así, acechando, respirando cerca, esperando su momento, y yo no podía verla sin sentir que me arrancaban el corazón. Antes de aquel día, yo sabía muchas cosas. Sabía de leyes, sabía de la Torá, sabía de interpretación, de orden, de autoridad, pero nada me había preparado para ver la vida de mi hija escapándose entre mis dedos. Mi esposa estaba sentada al borde del lecho. Sus manos temblaban mientras acariciaba el rostro de la niña. A veces murmuraba palabras que parecían más un ruego que un consuelo. «Aguanta, mi amor. Por favor, aguanta». Cada vez que la escuchaba, algo en mí se partía aún más. Yo permanecía de pie, inmóvil, sostenido apenas por una fe que ya no sabía si tenía. Porque cuando la muerte entra en una casa, entra también un silencio que lo invade todo. Probamos todo: médicos, hierbas, oraciones, ayunos, consejos, medicinas, curas, rituales antiguos. Nada funcionó. Mi esposa me miraba con los ojos hinchados como si me preguntara, ¿qué más podemos hacer? Y yo no sabía qué responder. Hasta que escuché un rumor, un murmullo, un nombre que en pocos meses se había convertido en una llama en medio de la oscuridad. Jesús, el rabino de Nazaret, el sanador, el profeta, el hombre que hablaba como si conociera el corazón de Dios. Habían llegado historias a mis oídos: paralíticos andando, ciegos viendo, endemoniados libertados, leprosos purificados. Yo no sabía qué creer. Como líder religioso no podía permitir que cualquier soplo de emoción me arrastrara, pero como padre desesperado, yo hubiera agarrado cualquier rayo de esperanza, por pequeño que fuese. Me acerqué a mi esposa, tomé su mano. Ella levantó el rostro lentamente, como si incluso eso le costara. «Voy a buscarlo», le dije. No preguntó «¿a quién?». Ella sabía. Una madre siempre sabe. Un temblor recorrió su rostro. Sus ojos se llenaron de lágrimas frescas y antiguas. «Tráelo», susurró. «Tráelo, por favor». Ese «por favor» partió mi alma. Era la súplica de una mujer que ya había dado todo, menos a esperanza. Salí de la casa casi sin sentir mis piernas. La calle parecía interminable. El sol ardía, pero yo no lo sentía. Mi túnica se enredaba en mis pasos. Mi respiración era un golpe seco en mi pecho. Corrí como quien sabe que cada segundo puede cambiar un destino. Al doblar la última esquina, escuché el bullicio. Una multitud inmensa rodeaba a un solo hombre, y allí estaba él, Jesús. No brillaba, no caminaba como un rey, no tenía aspecto de guerrero, no era alto ni imponente,
pero tenía algo imposible de explicar. Había una paz alrededor de él, una quietud que parecía desafiar el ruido de toda aquella gente. Personas lo tocaban. Otras gritaban, otras lloraban, otras extendían los brazos como si quisieran apenas rozar su sombra. Y él miraba a cada uno como si fuese único, como si realmente le importaran. Algo dentro de mí se rompió por completo. Me abrí paso empujando cuerpos, rompiendo protocolos, ignorando miradas. Jairo, el principal de la sinagoga, empujando gente como un desesperado. Pero yo no escuchaba nada. Solo tenía un objetivo: llegar a él. Y cuando por fin estuve frente a él, mis piernas cedieron. No me arrodillé, no incliné la cabeza. Caí. Caí como quien se rinde, como quien ya no puede sostener su propio peso. Mi rostro tocó el polvo del suelo. Mi hija, conseguí decir con la voz quebrada, está muriendo. Por favor, ven, pon tus manos sobre ella, y vivirá. La multitud se quedó en silencio por un instante, como si el mundo aguardara su respuesta. Y Jesús se detuvo, me miró, y en esos ojos no había juicio, no había reproche, no había distancia, había compasión. Una compasión tan profunda que casi pude respirar de nuevo. Extendió su mano hacia mí y dijo: vamos, no quizás, no más tarde, no, ya veremos, vamos. Yo sentí como si Dios mismo hubiese pronunciado esa palabra. Me levanté, él empezó a caminar detrás de mí. La multitud se movió como una ola intentando seguirlo, y por primera vez en días sentí que podría haber esperanza. Pero yo no sabía que un milagro inesperado cambiaría el curso del camino, y que el tiempo que yo pensaba que aún tenía estaba por terminar. Nunca imaginé que un corazón pudiera correr más rápido que los pies, pero aquel día mis pensamientos corrían delante de mí como si quisieran llegar antes a mi casa, antes a mi hija, antes a la muerte misma. Jesús caminaba a mi lado. Sus pasos no eran lentos, pero tampoco apresurados. Era como si él caminara dentro de un tiempo diferente, un tiempo que obedecía a su voluntad, no al desespero humano. La multitud nos rodeaba. Era tanta gente, tanta presión, tantas manos extendidas, tantas voces mezclándose como un mar descontrolado, y aún así había una paz alrededor de él que ninguna multitud conseguía romper. Yo lo miraba, y cada vez que mis ojos encontraban su rostro, una esperanza tímida intentaba nacer dentro de mí. Pero cada vez que pensaba en mi hija jadeando en aquella cama, esa esperanza se estremecía, como si fuese demasiado frágil para sobrevivir. Seguíamos avanzando cuando sentí algo extraño. La multitud se movió. Un empujón aquí, otro allá, un murmuro, luego otro, un cambio en la atmósfera. Jesús disminuyó el paso, y entonces se detuvo. Yo sentí el corazón hundirse dentro de mi pecho. No, no ahora, no podemos detenernos. Mi hija, mi niña. Me giré hacia él con desesperación, pero Jesús no miraba hacia mí, miraba hacia la multitud. Su voz, suave pero firme, atravesó el ruido. ¿Quién me ha tocado? Sus discípulos se miraron, confundidos. Maestro. Pedro respondió: todos te están tocando. La multitud te aprieta por todos lados. ¿Cómo preguntas quién te ha tocado? Jesús, sin embargo, mantuvo la mirada fija en algo, o en alguien que aún no veíamos. Alguien me tocó, repitió, porque de mí salió poder. Yo tragué en seco. Poder. Había escuchado historias, rumores, susurros que se propagaban como viento en la noche. Pero ver aquello, sentirlo, eso era diferente. La multitud fue abriéndose como un mar inquieto, y entonces la vi. Una mujer, frágil, encogida sobre sí misma, respiración temblorosa, el velo cubriendo parte de su rostro, las manos crispadas contra su pecho, parecía rota, rota por dentro.
rota por fuera, rota por los años, por la enfermedad, por la soledad. 12 años. Ese número resonó dentro de mí como un golpe seco. 12 años de dolor, 12 años de exclusión, 12 años de ser considerada impura, 12 años sin tocar a nadie, sin ser tocada por nadie, 12 años, la misma edad de mi hija. Sentí un escalofrío subirme por la espalda. La mujer dio un paso, luego otro, y cayó de rodillas frente a Jesús, con el cuerpo entero temblando. «Fui yo», dijo con la voz quebrada. «Yo toqué tu manto». Jesús la observó en silencio. Ella respiró hondo, y una avalancha de confesiones salió de su corazón. 12 años, Señor. 12 años sufriendo, 12 años sangrando, 12 años buscando ayuda, 12 años perdiendo todo, la salud, el dinero, la dignidad, 12 años sin esperanza. Pero oí hablar de ti y pensé, si tan solo toco su ropa, seré sana. Y cuando toqué, cuando mis dedos rozaron tu manto, lo sentí. Sentí que el dolor se fue. Sentí que la fuente se secó. La multitud quedó en silencio. Jesús se inclinó un poco hacia ella, y su mirada, oh, esa mirada, era tan llena de ternura que sentí mis propios ojos arder. «Hija», dijo él, «hija», una palabra que no escuchaba desde hacía quién sabe cuántos años. «Tu fe te ha sanado. Ve en paz, y queda libre de tu enfermedad». La mujer lloró. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de una vida devolviéndosele. Yo quería alegrarme, quería sentir la misma emoción que inundaba a la multitud, pero dentro de mí había un grito que no podía callar. Mi hija aún está muriendo. Y entonces, como si el destino esperara el momento más cruel posible, vi llegar a mis siervos, vi sus rostros, pálidos, rotos, vacíos, vi sus pasos vacilantes, sus labios temblando, sus manos sin rumbo, y supe, antes de que dijeran una sola palabra, supe. Pero aún así, cuando las palabras salieron, mi mundo estalló en pedazos. Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro, no molestes más, no molestes. Aquella frase cayó sobre mí como un peso insoportable. Sentí que el aire fue arrancado 2 veces de mis pulmones, una por la palabra muerta y otra por la palabra molestes. Era como si me dijeran que ya no había nada para hacer, que mi pedido había sido inútil, que mi desesperación había sido ridícula, que yo, como padre, había fallado. El llanto de la mujer recién curada se mezcló con el rugido mudo que se formó dentro de mí. Mi hija, mi pequeña, mi única hija, yo quise caer, quise gritar, quise romper aquello que me quebraba por dentro, pero Jesús puso su mano en mi hombro y su voz, oh, su voz, apagó todas las otras voces. No temas, cree solamente, no temas, cree, solo eso. Lo miré, y en sus ojos no había un lo siento, no había un ya es tarde, no había un no pude llegar. Había algo mucho más profundo, había certeza, una certeza que yo nunca había visto en ningún hombre, una certeza que desafiaba la muerte, una certeza que, aunque frágil, aunque pequeña, encendió algo dentro de mí, un fuego, una chispa, un suspiro de fe que no sabía que aún tenía. Respiré fundo, las lágrimas continuaban cayendo, mi pecho ardía de dolor, mi alma estaba hecha trizas, pero di un paso, el paso más difícil de mi vida, el paso de creer cuando todo decía, acabó, y Jesús caminó conmigo, hacia mi casa, hacia la muerte, hacia el imposible, hacia el milagro que yo aún no sabía. Pero Él ya había decidido. Nunca voy a olvidar ese trayecto. No era un camino largo en distancia, pero sí el más largo, el más pesado y el más doloroso que ya había recorrido en toda mi vida. Mis pies se movían, pero mi alma parecía arrastrarse detrás de mí, como si cada paso desenterrara un recuerdo, un miedo,
un pensamiento que mi mente intentaba evitar. Jesús avanzaba con un paso firme, sereno, inexplicablemente tranquilo, y yo caminaba como un hombre partido entre dos mundos. El mundo donde mi hija había muerto, y el mundo donde Jesús había dicho, «No temas, solo cree». A veces quería aferrarme a esas palabras, pero el dolor en mi pecho me apretaba tan fuerte que sentía que podía desmoronarme en cualquier momento. Mi respiración era corta, mis pensamientos, un torbellino, mi corazón, un campo de batalla. Mientras avanzábamos podía oír a Jesús conversando suavemente con Pedro, Juan y Jacobo. Yo no escuchaba las palabras, solo percibía el tono. Ellos hablaban como quien acompaña a alguien que sabe exactamente a dónde va, mientras yo caminaba como quien teme cada piedra en el camino. Quise preguntarle a Jesús, ¿de verdad ella va a vivir? Pero la pregunta moría en mi garganta antes siquiera de tomar forma, porque preguntar también era admitir que había espacio para la duda. Y al mismo tiempo, mi alma estaba saturada de ella, el peso del silencio. A medida que nos aproximábamos a mi casa, el camino comenzó a cambiar. Ya no había tantas personas en la calle. Los puestos de mercado quedaban atrás. El bullicio de la ciudad se desvanecía y en su lugar surgía un silencio extraño, un silencio denso, un silencio que yo conocía bien. El silencio que precede al luto, porque en mi calle no se escuchaba vida, se escuchaba llanto, gritos, lamentos, y cuanto más nos acercábamos, más crecía ese sonido agudo, desgarrador, el sonido que ninguna casa quiere conocer, el son de quien llora porque perdió a alguien que ama. Mi corazón se hizo pequeño dentro de mi pecho, mis piernas flaquearon. Jesús puso una mano en mi hombro. «Sigue caminando», dijo. Su voz era tranquila, sin urgencia, sin miedo, pero yo sí tenía miedo. Miedo de ver lo que sabía que vería, miedo de enfrentar realidades que ningún padre debería enfrentar. Di un paso, y después otro, y cada paso era una pequeña resurrección de mi voluntad, porque dentro de mí todo estaba muriendo, el sonido del llanto. Cuando finalmente llegamos a la entrada de mi casa, el tumulto era ensordecedor. Mujeres rasgaban sus vestiduras en señal de duelo. Hombres se golpeaban el pecho. Los músicos del lamento tocaban flautas agudas, esas que solo se usan cuando alguien muere joven. La muerte no solo había entrado en mi casa, había hecho morada. Jesús se detuvo unos instantes. Observó el caos, observó el llanto, observó el desespero, lo observó, sin permitir que nada de eso lo afectara. Yo, en cambio, sentí como si una mano invisible me apretara el corazón. Mi esposa estaba allí, en un rincón de la sala, rodeada de familiares que intentaban sostenerla. Su rostro estaba desfigurado por el llanto, sus ojos enrojecidos, sus manos temblaban. Cuando me vio, no pudo acercarse, ni siquiera pudo pronunciar mi nombre. Solo me miró con un mollar que me partió a alma. ¿Por qué tardaste? ¿Por qué no la salvaste? ¿Por qué no la trajiste antes? Yo quería correr hacia ella. Quería decirle que no era tarde, que Jesús estaba allí, que algo podría cambiar. Pero no tuve fuerzas, porque mis ojos, sin querer, se desviaron hacia o cuarto. Y allí estaba ella, mi hija, mi pequeña, mi niña de 12 años, deitada, quietecita, com o rosto pálido demais, com as mãos repousando sobre o peito, como se alguém já tivesse começado os preparativos do luto. A imagem me destruiu, el aire salió de mis pulmones. Mi visión se nubló, sentí las rodillas ceder. Yo estaba muriendo con ella. La frase que detonó todo Jesús avanzó un paso. Los lloradores lo miraron con extrañeza, y entonces él dijo una frase que provocó una mezcla de burla y indignación. «¿Por qué lloráis?
La niña no está muerta, sino dormida, dormida. La palabra cayó entre nosotros como una piedra en un charco silencioso. Las mujeres pararon de llorar por un instante y luego se rieron. Rieron de él, rieron de sus palabras, rieron como quien se burla de alguien que parece no entender la realidad. «¿Dormida?», dijo una de ellas. «Se nota que no vio el cuerpo». «No respira hace tiempo», dijo otro. «No sabe lo que dice», añadió un pariente con los ojos hinchados. Las risas crecieron, y cada risa era una puñalada en mi fe recién renacida. Yo miré a Jesús, esperando verlo enfurecido, o triste, o conmocionado, pero no. Él permaneció sereno, tranquilo, intocable, como si supiera algo que todos los demás ignoraban. Entonces se volvió hacia mí y hacia mi esposa. «Dejemos que salgan», dijo. Su voz no era una orden, era una sentencia, y era imposible desobedecerla. Jesús limpia la atmósfera. Él no permitió que la muerte compartiera el mismo espacio con su milagro. Los músicos salieron, los lloradores salieron, los curiosos salieron. Los parientes incrédulos salieron. Jesús limpió la casa de ruido. Para que la vida pudiera hablar, solo quedamos Jesús, Pedro, Jacobo, Juan, mi esposa, yo, y el cuerpo de mi hija, la muerte, y aquel que venía a desafiarla. La mano que tocó la eternidad, Jesús se aproximó a la cama. Mis manos temblaron, mi cuerpo entero vibraba de miedo y expectativa. Mi esposa lloraba en silencio, tapando la boca con las dos manos. Entonces Jesús se inclinó, tomó la mano fría de mi hija y dijo la frase que nunca olvidaré mientras viva: «Talita cumi». La palabra atravesó el cuarto como un rayo silencioso, como si el aire mismo se detuviera, como si la casa de repente respirara junto con nosotros. «Talita cumi». «Pequeña, niña, levántate». Yo cerré los ojos, esperé. Mi corazón dejó de latir por un instante, y entonces escuché algo que jamás pensé volver a escuchar. Un suspiro, pequeño, débil, pero real. Abrí los ojos, el pecho de mi hija se elevó y volvió a bajar. Elevó y bajó. Respiraba, respiraba. Mi esposa cayó de rodillas, llorando, alabando, tocando o rostro da menina. Yo no pude moverme, me quedé congelado, no por miedo, por reverencia, por gratitud, por choque. La muerte retrocedió, la vida entró, y miña filla voltou. Cuando los ojos se abren, su piel recuperó color, sus labios ya no estaban secos, su rostro parecía iluminarse, mientras un leve rosado regresaba a sus mejillas, hasta que abrió los ojos. «Papá», susurró. Yo caí de rodillas. Y lloré como un homem que vio o seu abrirse dentro de su propia casa. Jesús, el humilde Jesús, solo sonrió y dijo: «Denle algo de comer, porque los vivos comen», y mi hija estaba viva. Luego nos pidió: «No lo contéis a nadie», no para ocultar su gloria, sino para proteger o momento. Porque aquel cuarto era sagrado, era íntimo, era un templo, un nuevo corazón. Esa noche me quedé sentado al lado de la cama de mi hija, hasta que los primeros rayos del sol iluminaron la ventana. Yo observaba su respiración suave, y pensé, no fue solo ella quien volvió a la vida, fui yo. Mi fe renació, mi corazón renaceu, mi familia renaceu. Y desde aquel día, cada vez que encuentro a alguien que dice «ya no hay esperanza», yo sonrío, tomo sus manos y digo: «No temas, cree solamente», porque yo vi la muerte retroceder con mis propios ojos. Nunca había sentido el tiempo tan extraño como aquel día. Era como si cada minuto estuviera dividido entre dos mundos, uno donde mi hija estaba muerta y otro donde Jesús decía que no. Mientras caminábamos hacia mi casa, mi alma estaba suspendida entre esos dos abismos. Jesús seguía a mi lado con un paso constante, sereno.
Yo alternaba entre mirar el suelo y mirar su rostro, intentando comprender cómo podía caminar así, como si nada pudiera alterarlo. A cada esquina mi corazón parecía cambiar de forma. A veces se llenaba de miedo, a veces de una esperanza tan inesperada que me dolía respirarla. Jesús no me preguntó nada, no me pidió explicaciones, no quiso saber si yo realmente creía. Solo me dejó caminar a su lado, como si ese gesto ya fuera suficiente para sostenerme. El camino de vuelta. Mientras avanzábamos, recordé algo que mi hija solía hacer cuando era pequeña. A veces, cuando tenía miedo de la noche, se acercaba a mi cama, tocaba mi hombro y decía, «Papá, ¿puedo dormir contigo?» La oscuridad me mira. Yo la tomaba en brazos, la dejaba acostarse a mi lado y le decía, «La oscuridad no tiene poder cuando tú no estás sola». Aquel recuerdo me golpeó el pecho como un martillo, porque ahora era yo quien tenía miedo de la oscuridad, y Jesús era quien caminaba a mi lado como una luz que no necesitaba explicaciones. La casa se acerca. Podíamos escuchar los lamentos desde lejos. Cada paso que daba hacia aquel sonido me hacía temblar por dentro. Mi esposa, mi familia, mi niña inmóvil, todo estaba allí, esperándome. Tragué saliva. Sentí mis piernas aflojar. Por un instante quise detenerme, girar y huir, pero Jesús siguió caminando. Y como un niño que... Si te gustan las historias conmovedoras, quédate conmigo, porque esta te llegará al alma. No olvides suscribirte al canal, darle a me gusta y comentar para recibir más historias cautivadoras como esta. Ahora, volvamos a la historia. Sigue, o pai, eu seguí también. Cuando finalmente dobamos a última esquina y miña casa apareceu diante de nós. El mundo pareció perder color. Gente se aglomeraba en la entrada. Vecinas lloraban con pañuelos en las manos. Hombres hablaban en voz baja, con expresiones de tristeza resignada. Y entonces, mi esposa apareció en la puerta. Su rostro estaba devastado, sus mejillas marcadas por lágrimas secas. Sus manos temblaban como si buscara algo que ya no podía sostener. Cuando me vio con Jesús, su expresión cambió. No era alivio, no era esperanza, era dolor, mezclado con incredulidad. «Ya es tarde», decían sus ojos. «Ella ya no está aquí». Mi corazón se estrujó como nunca antes. Entramos en la casa. Jesús me puso una mano en el hombro. Ese toque fue una ancla. Respiré hondo. Entré. La atmósfera era densa, pesada, como si la muerte misma estuviera sentada en medio de la sala. Algunos lloraban en voz alta, otros murmuraban oraciones, otros simplemente me miraban con tristeza. Então ele, Jesús, falou pela primeira vez desde que salimos del lugar del milagro. «¿Por qué lloran? La niña no está muerta, sino dormida». El silencio fue inmediato, y después la risa. Risas cortantes, incrédulas, rotas. «¿Dormida?», susurró una vecina. «Si ya la prepararon». «Jairo, lo siento», dijo un pariente, «pero esto es demasiado». ¿Quién es este hombre para decir? Yo cerré los ojos. Cada risa era como un golpe contra miña fe ya frágil. Pero Jesús no se movió ni un milímetro. No se ofendió, no discutió, no levantó la voz, solo dijo, «Fuera», con calma, con firmeza, con autoridad, y como si su palabra empujara el aire. La casa comenzó a vaciarse. Lloradores, curiosos, vecinos, parientes, todos salieron. Mis manos temblaban. Mi esposa sostenía el borde de su túnica para no desmayarse. El silencio comenzó a tomar lugar del caos, hasta que solo quedamos Jesús, Pedro, Juan, Jacobo, mi esposa, yo y ella, mi pequeña. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Un hilo de luz cálida entraba, iluminando parcialmente la cama donde mi hija yacía. Yo no quería mirar. No sabía si tenía fuerzas para hacerlo otra vez.
Pero Jesús entró primero. Se acercó al lecho como quien se aproxima a algo sagrado, no como quien enfrenta a la muerte, sino como quien reconoce un segredo escondido detrás de ella. Mi esposa me tomó la mano. Estaba gelada, estaba tremendo. «Jairo», susurró, «no puedo verlo otra vez». Yo apreté sus dedos con los míos. «No estás sola», le dije. «Él está aquí». Ella respiró fundo. Seguimos. Cuando finalmente puse mis ojos en mi hija, sentí que mi alma se quebraba en 1000 pedazos. Tan quieta, tan pequeña, tan frágil. Su piel estaba pálida, sus labios sin vida, sus manos inmóviles a los lados del cuerpo. Parecía una flor arrancada antes de tiempo. Me llevé una mano al rostro. Las lágrimas salieron sin permiso. Y entonces Jesús se sentó junto a la cama, tomó su mano con ternura, con un cariño que ningún médico nunca había mostrado, y murmuró en aramaico, con una voz que parecía cargar el peso del cielo: «Talita, cumi». «Niña, a ti te digo, levántate». Mi corazón dejó de latir. Mi esposa soltó un pequeño llanto ahogado. Los discípulos contuvieron la respiración, y entonces la vida volvió. Primero, un leve movimiento en su pecho, luego un suspiro débil, tímido, como si alguien la llamara desde lejos. Luego sus dedos se cerraron suavemente alrededor de la mano de Jesús. Mi esposa cayó de rodillas. Yo retrocedí un paso, incapaz de comprender lo que mis ojos veían. La niña abrió los ojos, y no eran ojos perdidos, confusos, vacíos, eran los ojos de mi filla, vivos, conscientes, llenos de luz. «Papá», dijo con voz débil pero clara, «¿qué pasó?» Yo sentí que mis piernas no me sostenían. Solté un sollozo que parecía haber estado preso por una eternidad. Corrí hacia ella, la abracé, la toqué como quien toca un tesoro recuperado del fondo del mar. Ella estaba tibia, ella estaba respirando, ella estaba viva. Jesús sonrió, una sonrisa pequeña, suave, casi secreta. «Denle algo de comer», dijo. «Claro, porque los vivos comen, porque mi hija, mi pequeña, había vuelto, después del milagro». Jesús nos pidió guardar silencio, no porque fuera pequeño lo que había hecho, sino porque era sagrado. No un espectáculo, no un evento para multitudes, sino un encuentro íntimo entre la vida y aquel que tiene poder sobre ella. Yo asentí, mi esposa también. Jesús tocó por última vez la mano de mi hija. Luego se levantó y se dirigió a la puerta. Antes de salir, me miró. Fue una mirada breve, pero suficiente para marcar mi alma para siempre. Quise decir miles de palabras. No pude, pero él entendió todas. Y se fue. Esa noche no dormimos. Nos quedamos sentados alrededor de nuestra hija, escuchando su respiración, viendo sus manos moverse, oyendo su risa suave que regresaba poco a poco. A veces ella cerraba los ojos y decía: «Papá». Sentí como si estuviera muy lejos. Pero entonces escuché una voz tan dulce que me llamó por mi nombre. Yo la abrazaba para que no me viera llorar, porque yo sabía quién la había llamado. Y sabía que nadie más habría podido traerla de vuelta. El silencio que siguió a la resurrección de mi hija no fue un silencio común. Era como si el tiempo mismo se detuviera para contemplar lo que había sucedido. Como si incluso el aire supiera que estaba presenciando algo que solo ocurre cuando el cielo toca la tierra. Mi hija respiraba, mi hija estaba viva, mi hija había regresado. Pero lo que yo no sabía, lo que no podía imaginar, era que aquel milagro no iría solo a encender la vida de una niña, sino a transformar para siempre mi manera de ver el mundo, a Dios y a mí mismo. Jesús no se quedó mucho tiempo en la casa. No buscó aplausos, no pidió reconocimiento, no permitió que la noticia corriera por el pueblo. Simplemente caminó hacia la puerta.
como quien termina una obra eterna en absoluto silencio. Yo lo seguí. «Maestro», dije con la voz quebrada, incapaz de contener la gratitud, «no tengo palabras». Jesús me miró de una manera que no sabría describir. Ni grandeza, ni distancia, ni solemnidad. Era amor, un amor tan fuerte que casi dolía. «Cuida de ella», me dijo suavemente. «La vida que regresó hoy es un regalo. Úsenla para amar». Asentí con lágrimas resbalando por mi rostro. Jesús siguió caminando por el pasillo de salida, mientras la luz del atardecer entraba por las ventanas e iluminaba su silueta, como si el sol mismo reconociera al autor de toda luz. Cuando cruzó la puerta, algo dentro de mí entendió. Mi vida jamás sería la misma. Esa noche el pueblo entero seguía murmurando. Unos decían que Jesús era un profeta, otros que era enviado del cielo, otros, burlándose, trataban de negar lo que habían oído. Pero nadie podía explicar por qué la niña que horas antes yacía sin vida, ahora caminaba, comía y sonreía. Nadie podía explicar cómo un soplo débil volvió a encender un corazón apagado. Nadie podía negar lo que mis ojos habían visto y lo que mis brazos abrazaban. Los días siguientes fueron como aprender a respirar de nuevo. Yo despertaba todos los días y la observaba dormir. Miraba el suave movimiento de su pecho, la vida entrando y saliendo, como una melodía que yo nunca más pensaría en dar por sentada. Mi esposa volvió a sonreír. Una sonrisa tímida al principio, como quien teme que la felicidad sea apenas un sueño frágil, pero luego una sonrisa llena, radiante, que iluminaba la casa entera. Por las tardes, yo y mi hija caminábamos juntos. Ella me sostenía la mano con los dedos entrelazados, como cuando era pequeña, como cuando todavía aprendía a andar. Y de vez en cuando ella me miraba con la cabeza inclinada y decía, «Papi, ¿por qué lloras?» Yo reía entre lágrimas, porque te quiero, porque estás aquí, porque Dios te devolvió a mis brazos. Y ella, sin entender del todo, me abrazaba fuerte, fuerte como si el alma de una niña supiera más que cualquier explicación. Pero hubo un día en particular que nunca olvidaré. Un día en que el sol se escondía detrás de montañas lejanas y el cielo estaba dorado, como si el Creador hubiera pintado un cuadro para nosotros. Mi hija estaba sentada sobre una piedra grande, cerca del árbol donde solía jugar antes de enfermar. Yo me senté a su lado. Ella entrecerró los ojos mirando el horizonte y me dijo con voz bajita, «Papi, ¿te puedo contar un secreto?» Me incliné hacia ella. «Claro, mi amor, siempre puedes». Ella respiró hondo, como quien revive un recuerdo. Cuando yo estaba dormida, yo escuché una voz. Mi corazón dio un vuelco. ¿Una voz?, pregunté, intentando controlar mis emociones. Ella asintió lentamente. Sí, una voz tan suave, tan bonita, como si me llamara desde un lugar muy lejano, pero al mismo tiempo tan cerquita de mí. Mis ojos se llenaron de lágrimas. ¿Y qué decía esa voz? Ella sonrió. Decía mi nombre y decía, «Niña, levántate». Yo cerré los ojos. Era él, Jesús, su voz atravesando la frontera entre la vida y la muerte. Su voz alcanzando el alma de mi hija, donde ninguna mano humana podía llegar. Su voz devolviendo luz, donde solo había oscuridad. Mi hija apoyó la cabeza en mi hombro. Cuando abrí los ojos, ustedes estaban llorando. Entonces yo supe que la voz era de alguien bueno. Yo acaricié su cabello. «Era del más bueno que existe», susurré. «Era del Maestro». Desde entonces mi vida se convirtió en un testimonio vivo. Las personas me buscaban. Querían saber si era verdad. Querían que yo contara cada detalle. Yo les decía, «No es una historia, es mi vida, es la vida de mi hija». Y es el día en que entendí que cuando todo dice «acabó», Jesús dice «no temas,
cree solamente. Unos creían, otros dudaban, otros me miraban con desconfianza, pero yo no necesitaba convencer a nadie, porque todos los días, cuando escuchaba la risa de mi hija llenar la casa, yo sabía. Cuando ella corría hacia mí con los brazos abiertos, yo sabía. Cuando la veía dormir tranquila, respirando con paz, yo sabía. El milagro estaba vivo y brillaba en los ojos de mi niña. Hoy, cuando camino por el pueblo y veo a alguien abatido, desesperado, sin fuerzas, me acerco despacio y le tomo las manos. Porque yo conozco ese dolor, yo conozco esa sensación de perder lo que amas. Yo conozco el peso de una noticia que rompe el alma y les digo, no sé lo que estás viviendo, pero sé una cosa, si Él está contigo, nada está perdido. Veo a muchos llorar al escuchar esas palabras, porque la esperanza, cuando vuelve, siempre toca donde más duele. Entonces yo concluyo, una sola palabra de Jesús cambió mi casa, una sola palabra cambió la historia de mi hija, y una sola palabra puede cambiar la tuya. A veces, por la noche, antes de dormir, miro hacia el cielo. Las estrellas brillan como miles de pequeños milagros colgados sobre nosotros. Milagres que no percebemos, porque nos acostumbramos a la oscuridad. Pero yo no. Yo no volví a ser el mismo desde el día en que Jesús tomó la mano de mi hija y le dijo, Talita Cumi, niña, a ti te digo, levántate. Aquel día, no solo ella volvió a vivir, yo también. Y esa es la historia que jamás dejaré de contar.